Nuestra clase número 1 de asistente de recursos humanos. El día de hoy vamos a tener la primera clase, la clase Introducción a la Gestión de Personas, ¿ok? Bienvenidos y bienvenidas. Soy la licenciada Milagros Almidón, como bien me presentó el equipo de ITEC, y justamente esta clase tiene el propósito de que ustedes aprendan un poquito más sobre de qué trata recursos humanos, cómo nosotros podemos, tener un rol bastante destacado en las distintas empresas, instituciones, y además, por qué tiene una importancia estratégica en las distintas organizaciones, ¿ok? Muy bien. Como siempre, a mí me gusta saber cómo estamos llegando a clase hoy. Por ello, me gustaría que ustedes me indiquen cómo están llegando, si están llegando entusiasmados, si están llegando felices, un poquito cansados, cómo ha sido su día lunes, el día de hoy, ¿ok? Cuéntenme, ¿cómo llegamos a clase hoy? ¿Estamos llegando cansaditos? ¿Estamos llegando entusiasmados? En mi caso, ha sido un día bastante trajinado, así que llegué a la clase feliz porque por fin tengo un espacio un poquito para pensar, para analizar, para que podamos hablar sobre, todo este aprendizaje que implica el mundo de recursos humanos. Muy bien, Kelly, muchísimas gracias. Con mucha expectativa llega nuestra compañera Kelly. María Ochoa llega con bastante, alegría, llegando de trabajar para aprender más. Muy bien. ¿Quién más se anima a comentar cómo llegamos hoy a clase, a la primera sesión de clase? Son, de hecho, 5 sesiones por 2 semanas, así que van a ser sesiones bastante consolidadas para que nosotros podamos, sentir que estamos teniendo un aprendizaje tanto teórico como práctico. Muy bien. Y bueno, ya que me han comentado cómo hemos llegado hoy a clase, me gustaría que, compartamos el objetivo de la clase y del curso, ¿ok? Muy bien, Eduard. Llegando con expectativas, sin ganas de aburrirme. Eso también es bastante importante, ¿ok? Entonces, el objetivo de nuestra clase, y del curso, en primer lugar, es que nosotros podamos tener este conocimiento y esta formación para consolidarnos como asistentes de recursos humanos y seamos capaces de apoyar la gestión del talento desde una perspectiva ética y moderna, comprendiendo el rol estratégico en las empresas, ¿ok? Es que nosotros, con este conocimiento que tengamos, que vamos a ir adquiriendo, podamos desempeñarnos de una manera óptima como asistentes de recursos humanos en distintas empresas, instituciones. Y además, en todas estas sesiones, tenemos el propósito también de fortalecer nuestras habilidades blandas, habilidades que son esenciales para el desempeño en, el trabajo, ¿ok? Y en esta primera clase, que es Introducción al mundo de recursos humanos, es entender de qué trata, qué cosa es recursos humanos, cuáles son esas dimensiones, esas, áreas o subtemas que también gestionamos cuando estamos en el mundo de recursos humanos, cuáles son las funciones clave, cuáles son las herramientas que utiliza en su día a día y por qué las empresas, la gran mayoría de empresas, tiene este tipo de área, este tipo de departamento. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a tener una visión más panorámica, una visión que nos va a acompañar en todas las siguientes clases, en el sentido de que, en la siguiente clase, en la segunda, tercera, cuarta, quinta, vamos a lograr profundizar un poquito más cada uno de estos, de estos enunciados y de lo que hemos ido viendo en esta primera sesión. ¿Ok? Muy bien. Entonces, a mí me gustaría que siempre estemos participando para que esta clase sea más interactiva, para que sea una clase con no solamente aprendizaje de mi lado,
sino también aprendizaje de su lado y que pues con sus distintas experiencias y conocimientos vamos consolidando toda la sesión y todo el conocimiento. ¿Ok? Muy bien. Entonces, bajo esta premisa, me gustaría que ustedes me comenten, me indiquen qué creen que significa gestión de personas. ¿Qué puede significar gestión de personas, gestión de recursos humanos y por qué tiene importancia? ¿Ok? Desde sus conocimientos previos, desde su experiencia propia, ya sea en el trabajo, ya sea en pues la universidad, en el instituto, etcétera, etcétera, cuéntenme, ¿por qué pues tenemos este tipo de área en las empresas? ¿Qué cosa significa gestión de personas, gestión de recursos humanos y por qué tiene importancia? ¿Ok? Vamos a ver por acá si alguno se ha animado. Muy bien. Por acá me están todavía comentando. Gracias, Cristian, por tus palabras. Por ahí veo a William, que también comentó de cómo estaba. Creía que estaba compartiendo yo la sesión y no me di cuenta que no estaba compartiendo. Perdónenme, chicos. Ya me puse a compartir. Listo. Entonces, cuéntenme, ¿qué puede significar gestión de personas y por qué es importante? Justo acá vemos una imagen, hay un grupo de personas, todas están pues tratando de hablar o está por ahí alguno tratando de que la conversación, la reunión vaya por una dirección. Entonces, un poquito por acá que nos da una pista de qué trata gestión de personas. A ver, por acá Karina nos comenta, gestión de recursos se refiere al beneficio de empleados, ¿ok? Formación y desarrollo, muy bien. Tiene que ver con los empleados, tiene que ver con su formación, tiene que ver con su desarrollo, tiene que ver con sus distintos beneficios, tiene que ver con el clima. ¿Qué más? Liz nos comenta, es el recurso más valioso dentro de una empresa. Muy bien, Liz. De hecho, justamente has dado en un aspecto clave en recursos humanos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos gestionando, estamos cuidando a las personas, al talento, que es la base para que la empresa funcione. Entonces, si nosotros somos quien garantiza que el talento esté feliz, esté tranquilo, esté satisfecho, nos volvemos pues estratégicos en una empresa. La empresa puede llegar a tener éxito si el área o el departamento de recursos humanos también pues tiene éxito, tiene sus objetivos claros, está realmente cuidando al empleado, está realmente velando por sus beneficios, por el clima, por el desarrollo, porque los distintos procesos de selección que vaya realizando se hagan de una manera íntegra, se hagan de una manera eficaz, ágil. Muy bien, me encanta tu comentario, Liz. ¿Qué nos dice Cristian? Por acá Cristian era lo que nos había comentado del conocimiento. Por acá William nos comenta, la gestión de personas es un conjunto de ideas o estrategias, ¿ok? Muy bien, justo también comentas bastante importante cuando estamos gestionando a los equipos, cuando estamos gestionando a los distintos pues empleados en una empresa, vamos a utilizar alguna estrategia, algún procedimiento para que podamos pues justamente gestionar de una manera adecuada. ¿Ok? Muy bien. Entonces, continuamos un poquito ya con nuestros conceptos. En nuestras clases vamos a tener tanto conceptos teóricos como conceptos mucho más prácticos. Importante, cuando nosotros estamos viendo los conceptos teóricos, es en base
a información publicada, información que ha sido pues validada por expertos y además que no solamente lo digo yo, sino pues lo dicen profesionales que tienen incluso sus libros y que nosotros podemos profundizar. Para ello, ya en el grupo de WhatsApp, donde seguramente ustedes están con el equipo de ITEC, les vamos a compartir un enlace donde está justamente el libro, donde podemos revisar con mayor profundidad estos temas que estamos pues analizando. ¿Okay? El libro de Chiavenato se llama Gestión de Recursos Humanos y ya culminando la clase, ya sea hoy o mañana temprano, seguro que les van a pasar el enlace si en caso tienen más curiosidad y desean profundizar mucho más el conocimiento que estamos observando, bueno, que estamos por aquí analizando. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya volviendo a las definiciones, cuando nosotros estamos gestionando, pues, personas, cuando estamos cuidando toda la experiencia de los recursos de las distintas, pues, empleadas, empleados, nosotros estamos englobando este conjunto de habilidades, este conjunto de técnicas, este conjunto de métodos destinados a que los trabajadores puedan sentirse pues satisfechos, puedan tener un bienestar sólido y al mismo tiempo ese bienestar, esa satisfacción se traduce en resultados para la empresa. Resultados en términos de productividad, resultados en términos de lealtad, resultados en términos de compromiso. ¿Ok? Entonces, tenemos un impacto directo en el negocio, un impacto directo en el mismo trabajador. ¿Ok? Muy bien. ¿Y cuáles son esas dimensiones que nosotros vamos a ver en las siguientes clases? Pues las distintas responsabilidades y funciones que nosotros como asistentes de recursos humanos vamos a realizar van e inician desde el proceso de atracción del talento, desarrollo y formación, evaluación del desempeño, gestión de la compensación y beneficios, clima y cultura. ¿Ok? En las siguientes sesiones, por eso les invito a que asistan y que estén presentes y con cualquier duda que tengan, vengan en esas sesiones para que exploremos, para que profundicemos. Vamos a revisar cada uno de estas, pues, dimensiones, pilares, responsabilidades que vamos a tener como asistentes de recursos humanos. ¿Ok? Y como siempre digo, pues vamos a tener ejercicios más prácticos para que podamos aprender de una manera mucho más interactiva. ¿Ok? Muy bien. Hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Ok. Muy bien. Entonces, vamos justamente con lo que nos dice Chiavenato. Chiavenato nos comenta que la gestión estratégica del talento humano consiste en integrar las prácticas, ¿ok? Integrar prácticas de recursos humanos con la estrategia del negocio para que exista una mejora en el desempeño, ¿ok? Entonces, si lo traducimos un poquito más cercano, si lo aterrizamos un poquito más a nuestra realidad, entendemos que los procesos que nosotros hagamos en recursos humanos tienen que tener sentido con la estrategia de negocio, con la operación de nuestra empresa para que pueda existir un impacto en la productividad y en el desempeño de los trabajadores. ¿Ok? Por eso es importante
que cuando nosotros estamos gestionando, cuando nosotros estamos en una empresa como parte de asistentes de recursos humanos, conozcamos cuál es pues el nicho, cuál es el negocio en sí en donde estamos. ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo estoy en una empresa que tiene su rubro en entretenimiento, pues yo tengo que saber las distintas, pues, aristas o las distintas dimensiones que va a tener este negocio en el sentido de facturación, en el sentido de cuáles son sus principales competidores, qué clase de cliente está llegando, qué clase de cliente no llega, etcétera, etcétera. ¿Por qué necesito tener estos conocimientos a nivel de negocio, a nivel de operatividad? Porque a partir de eso, yo también puedo conocer al trabajador y en base a ello, tomo decisiones para que este trabajador pueda tener su experiencia en la empresa mucho más positiva. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, las distintas experiencias donde nosotros estamos pues conociendo, estamos trabajando con los empleados, vamos a tener distintos momentos. A este grupo de momentos, ¿no? A estos distintos episodios dentro de las empresas, dentro del mundo laboral, se le puede también llamar como ciclo laboral. ¿Ok? Así como tenemos nuestro ciclo de vida, que nacemos, pues crecemos, nos casamos, conseguimos alguna pareja, y por ahí nos reproducimos, ¿no? Y luego ya al final, igualito es en el ciclo de vida laboral, ¿ok? En el ciclo de vida laboral vamos a tener 3 etapas bien marcadas, desde el momento del ingreso y onboarding, desde el momento de cómo nos vamos desarrollando a nivel de beneficios e incluso desde el momento como último día, ¿ok? Cuando hablamos de ingreso y onboarding, pues es el primer momento y es la primera interacción que tenemos con la empresa en donde estamos ingresando o donde el trabajador está ingresando. Es un momento crucial porque este trabajador va a tener su primera impresión, va a sentir si realmente esta empresa tiene afinidad con él, con ella, si realmente van encaminados con los mismos objetivos, si le está brindando ese recibimiento cálido para que pueda tener los mejores beneficios, etcétera, etcétera. ¿Ok? Por acá justamente les he traído el inicio de, pues, este banco, seguro que lo conocen, BBVA. Por acá podemos ver cómo hacemos un poquito su inducción, cómo le hacen este tour y le muestran un poquito las distintas instalaciones que tienen. Miren por acá, vemos un lactario, un centro médico. Acá esa trabajadora nos está contando cómo vive su primer día, ¿no? Incluso no solamente les dan este tipo de tour o este tipo de bienvenida, sino que les preparan una bolsita o welcome pack o kit de bienvenida para que también se tenga un hito y un recuerdo de ese primer día. Entonces, ese tipo de actividades pues también tienen importancia para que se pueda sentir que nosotros estamos teniendo un impacto en el primer día del trabajador. Otra etapa importante es cuando estamos en el momento del proceso de desarrollo y beneficios, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de desarrollo y beneficios, nos referimos sobre todo a cuando el trabajador ya se encuentra en la empresa y tiene como meta, como objetivo, seguir creciendo, seguir desarrollándose, lograr, pues, crecimiento a nivel profesional, a nivel personal. ¿Y cómo lo hace? Pues usualmente la empresa
le brinda espacios como cursos, le brinda espacios para que pueda hacer algún voluntariado, le brinda espacios para que pueda crecer a nivel de ascensos, promociones, le brinda retos y desafíos que hacen que esta persona diga, ¿sabes qué? Esta empresa se preocupa por mí, se preocupa por mi bienestar, se preocupa para que yo pueda tener un proceso de desarrollo efectivo. Me quedo, pongo mi talento en esta empresa para que cumpla sus objetivos porque me está ayudando a cumplir los míos. ¿Ok? Entonces, también allí vemos un poquito cómo impactamos a nivel de desarrollo y beneficios si es que gestionamos de una manera óptima. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, la última etapa del proceso de ciclo laboral es el último día. Cuando nosotros estamos en una empresa, sobre todo en los últimos tiempos, debido a los cambios generacionales, pues nos encontramos con muchas personas que van renunciando o que incluso te dicen, ya cumplí mi ciclo en esta empresa, tengo que buscar otra mejor, tengo que buscar otro tipo de desafíos. Entonces, últimamente vemos a muchas personas que renuncian y que tienen su último día. Las empresas que ya se han dado cuenta de este tipo de actitud o este tipo de proceso que se repite, pues también han tomado la misión de que este último día, de que esta última etapa también sea satisfactoria para el trabajador. Existen empresas que incluso dentro de su paquete de beneficios, en el último día les ofrecen un examen médico post salida, ¿no? O sea, después de que has renunciado, yo incluso te brindo un examen médico para que veas qué tanto, pues, por ahí te ha afectado, quizás él está trabajando con nosotros a nivel ergonómico o ha salido muy bien, cómo te podemos ayudar, etcétera, etcétera. Hay otras empresas que incluso, pues, a nivel de clima, también se despiden, también agradecen al trabajador por su trabajo, por su día a día dentro de esta, ¿no? Entonces, el último día también es clave y también tiene un impacto en el ciclo laboral, ¿ok? Muy bien. Y bueno, por acá les muestro algunas diferencias entre empresas que son pequeñas y empresas que son un poco más grandes, ya sea a nivel de facturación y también a nivel de cantidad o número de empleados, ¿ok? Si nosotros nos vamos a una empresa que es pequeña, vamos a encontrar justamente a personas que inician en este tipo de empresa, pero que su primer día, su proceso de onboarding, es un proceso mucho más rápido, un proceso informal, no tiene tanta estructura. El empleado no se siente pues recibido con procesos, puede tener cierta confusión porque todavía la empresa está en crecimiento, está tratando también de asentarse y el mismo empleado tiene que aprender sobre lo que va sucediendo sobre la marcha. En comparación con las empresas más grandes o las empresas corporativas, que más bien, como deben haber visto aquí en nuestro ejemplo de ingreso y onboarding, vemos que ya tienen todo bien calculado, ya tienen procesos, ya tienen manuales, ya tienen pues por ahí incluso kit de bienvenidas, etcétera, etcétera, para recibir a estas nuevas incorporaciones. ¿Ok? Eso es un poquito la diferencia entre empresas grandes y empresas más pequeñas. Ambas, pues, nos dan tanto fortalezas como, por ahí, debilidades en cuestión de el proceso de ingreso y onboarding, ¿no? Si vamos un poquito al siguiente aspecto, al proceso de desarrollo y beneficios, vamos a encontrar que en una empresa pequeña
tenemos un crecimiento mucho más rápido, un crecimiento que además nos hace a los que estamos en este tipo de empresas que aprendamos no solamente un rol, sino varios roles, ¿ok? Entonces, a nivel de conocimiento, a nivel de desafíos, pues están respondidos porque vamos encontrando nuevos desafíos porque siempre los hay. La empresa pequeña siempre está tratando de tener más y más, ¿no? Está en pleno crecimiento. En el caso de las empresas grandes, pues, ¿qué encontramos? Encontramos planes de carrera definidos, capacitaciones y beneficios que a veces pueden ser muy amplios o que ya están establecidos por una ruta predeterminada, ¿ok? Si nos vamos a cultura y estilo de trabajo, en las empresas pequeñas el ambiente es muy dinámico, es un ambiente usualmente mucho más cálido, no existe tanta jerarquía, sino más bien existe una comunicación mucho más cercana. Si nos vamos con las empresas grandes, encontramos más bien una cultura mucho más formal, procesos bien definidos y mayor especialización. ¿Ok? Entonces, por acá ya estamos dándonos cuenta un poquito cómo el ciclo laboral va cambiando en las empresas pequeñas y en las empresas mucho más grandes. ¿Ok? Por ejemplo, cuando es el último día o cuando tenemos que manejar las renuncias, la rotación, ¿no? Las personas renuncian o son despedidas. Usualmente en las empresas pequeñas tenemos mayor cantidad, pues, de renuncias por el hecho de que necesitan las personas mismas, se dan cuenta que esta empresa es pequeña, necesitan crecer, y muchas veces renuncian a esta empresa, ¿no? Entonces, a veces podemos encontrar este tipo de contexto en este tipo de empresa. En las empresas más grandes, más bien, nos encontramos con procesos de salida bastante estructurados, procesos de salida que incluso hacen que las personas no renuncien tan frecuentemente como en las empresas pequeñas. ¿Ok? Muy bien, eso es un poquito estas diferencias. Yo siempre digo que nosotros cuando estamos, pues, gestionando, cuando somos parte de un equipo de recursos humanos, conozcamos a nuestros trabajadores, en el sentido de que sepamos cuáles son sus expectativas, cuáles son sus necesidades, cuáles son aquellas creencias que pueden tener y también cómo nosotros, con las herramientas, con el presupuesto que tengamos, podemos responder a ese tipo de necesidades, a ese tipo de expectativas que tienen. Mis trabajadores en mi empresa no van a ser iguales, pues, a tus trabajadores en tu propia empresa, en la empresa en donde estás, ¿no? Siendo parte del equipo de recursos humanos. ¿Por qué? Porque yo puedo estar en una empresa de tecnología y tú puedes estar en una empresa industrial. Entonces, las necesidades para mi equipo tecnológico, a este tipo de trabajador, van a ser distintas a lo que puedas tú tener como desafío en el día a día que tienen este tipo de trabajadores. ¿Ok? Entonces, cada empresa tiene su propio contexto y nosotros tenemos que aprender rápido, tenemos que evaluar bien cómo respondemos, cómo ayudamos, cómo gestionamos, cómo también estamos abiertos a la escucha. Muchas veces el trabajador pues sabe que la empresa no puede resolver de manera inmediata algún desafío, algún reto que haya encontrado, pero sí la empresa lo puede escuchar. Entonces, qué importante es también que abramos esos espacios para que los trabajadores puedan también mencionar todo aquello que, pues, quieren resolver o que al menos quieren dejar en evidencia para que se resuelva en algún momento, cuando se pueda. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso es un poquito sobre la importancia de escuchar al trabajador y también de conocer el negocio y a nuestro tipo de trabajo. Y ya a nivel de, pues, cómo recursos humanos impacta en las personas, vamos a encontrarnos con empleados
felices a nivel de productividad, si yo tengo empleados que realmente han sido bien cuidados, donde el venir al trabajo implica una experiencia positiva, pues obviamente van a disfrutar trabajar, ¿no? Es como nosotros, cuando estamos trabajando en algo que nos gusta, no lo sentimos, sentimos que realmente estamos respondiendo pues a un desafío gratificante, nos trabajamos motivados. Y eso muchas veces puede ser respuesta porque el desafío o el tema donde estamos trabajando nos gusta, pero también porque la empresa y el contexto nos gusta, nos hace sentir bien. Por lo tanto, nuestra productividad, nuestro nivel de eficacia aumenta. Si nosotros estamos trabajando bien, los productos o los servicios que nosotros consolidamos también van a ser muy buenos y por lo tanto los clientes que consumen este producto van a estar pues felices, vamos a tener buenos resultados a nivel de empresa, ¿ok? Muy bien. Y si tú tienes empleados felices, empleados eficaces, empleados productivos, empleados que realmente se sienten motivados por hacer bien su trabajo, esto impacta en el sentido de la innovación, en el sentido de la creatividad. Y toda empresa, para que se pueda adaptar al contexto cambiante, necesita esto, necesita nuevas ideas, necesitan nuevos procesos, nuevas formas de hacer el trabajo, de optimizar los recursos. Si tú tienes un ambiente de trabajo productivo, con confianza, que alienta al trabajador a que pregunte, a que levante la mano, a que proponga, pues este tipo de ideas pueden nacer. Es un campo fértil, muy distinto a que estemos en una empresa que todo el tiempo esté juzgando, que todo el tiempo esté buscando el error, que todo el tiempo esté castigando, que tenga un clima, una cultura que no son agradables, que más bien siembra desconfianza. Pues este tipo de actitudes no fortalecen, ¿no? Este tipo de innovación y crecimiento. ¿Ok? Entonces, una empresa bien gestionada en recursos humanos también se vincula con la innovación, con la capacidad de respuesta de los trabajadores ante los desafíos cotidianos. Y finalmente, todo lo que hemos ido mencionando va a tener un impacto profundo en el equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Todos aquí tenemos una vida personal que gestionamos, que cuidamos. Si nosotros nos sentimos satisfechos en el trabajo, pues esta vida personal también se va a sentir bien y también va a poder conciliarse con este trabajo que tanto nos gusta y que también ha sido gestionado. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna duda, consulta hasta aquí? ¿Vamos bien? Muy bien. Entonces, continuamos. Por acá veo, muy bien, sí, me dice nuestra compañera Brescia, por ahí me ponen like, me gusta, me condicionan ustedes, Melissa también, excelente chicos, entonces continuamos, ya hemos visto un poquito el impacto en la productividad, en la innovación, satisfacción del cliente y sostenibilidad empresarial y equilibrio vida-trabajo. Si yo pregunto, ¿cómo impacta la gestión satisfactoria de las personas desde recursos humanos? Pues la respuesta es impacto en la productividad, impacto en la innovación, en la satisfacción del cliente y el equilibrio entre vida y trabajo. ¿Ok? Muy bien, entonces ya tenemos la primera respuesta para nuestro examen ya lista. Excelente. Ahora vamos un poquito sobre cómo nosotros
también impactamos en la atracción del mejor talento. Hemos dicho que si nosotros como equipo de recursos humanos hacemos un buen trabajo, hacemos que el trabajador se sienta satisfecho, se sienta feliz, se sienta productivo, pues esta imagen, esta productividad, esta sensación no solamente se queda aquí en la empresa, sino también nuestro trabajador lo cuenta a sus amigos, lo cuenta a sus conocidos y esto consolida a nuestra empresa como una empresa deseable, atractiva, para que cualquier otra persona pueda postular e ingresar a nuestra empresa. Por lo tanto, estamos teniendo una gran bolsa de candidatos para cualquier necesidad específica que tengamos en el futuro. ¿Ok? Entonces, si yo tengo una empresa con una buena reputación, voy a tener una atracción y retención del talento mucho más óptima, ¿ok? Y esto es muy necesario porque siempre va a haber necesidad en las empresas de nuevo talento y además las empresas necesitan talento pues que tenga ese profesionalismo, que tenga esas capacidades no solamente a un buen nivel, sino a un nivel óptimo, al mejor nivel posible. ¿Ok? Muy bien. Entonces, atracción y retención también son consecuencia, una buena atracción y una buena retención son consecuencia de esta gestión óptima de los equipos desde recursos humanos. ¿Qué más? Pues tenemos la cultura empresarial, la cultura organizacional. Una cultura sólida fomenta el compromiso, fomenta la colaboración y el sentido de pertenencia de los empleados, ¿ok? Y si nosotros estamos cuidando al trabajador, si nosotros estamos velando porque este trabajador tenga en la medida de lo posible respuesta a sus necesidades, a sus expectativas, estamos logrando garantizar el cumplimiento de las leyes laborales. ¿Ok? Esto en cualquier parte del mundo, en el país donde nos encontremos ahora mismo cada uno de nosotros, es vital. Toda empresa formal, legal, tiene que acogerse a las leyes laborales del país. Si nosotros cuidamos en sobremedida a nuestro trabajador, pues estamos también alineándonos a las distintas disposiciones o normativas legales que piden este tipo de cuidado. Esto protege a la empresa de cualquier contingencia laboral y además asegura que los trabajadores se sientan protegidos y sientan que la empresa es una empresa de confianza, una empresa íntegra, una empresa formal. Por lo tanto, mejora la reputación de la empresa. ¿Ok? Muy bien. Esto es un poquito el rol estratégico de cómo podemos, pues, nosotros gestionar e impactar a nivel de talento, recursos humanos de las personas. Muy bien. Y bueno, por acá les he traído a estas empresas que me gustaría que ustedes, ya a nivel más interactivo, me digan cuáles son esos puntos en común que tienen estas empresas, esas características que comparten. Por ejemplo, tenemos a Netflix, por acá Google, Microsoft, Starbucks, Unilever y estas empresas que son un poquito más nacionales, más peruanas, pero que también tienen características similares con las otras empresas que están por aquí. Cuéntenme, chicos, ¿qué características pueden compartir estas empresas entre sí? ¿Son empresas chiquitas? ¿Son empresas grandes? ¿Cuáles son esas características, esos puntos en común
que tienen estas empresas? Vamos a ver por acá. ¿Qué nos dice nuestra compañera Melissa? Son empresas grandes, exacto, empresas a nivel de facturación, pues facturan millones. Muy bien. Empresas reconocidas, totalmente. Empresas que nosotros vemos su logo como acabamos de hacerlo y ya las hemos reconocido, ya sabemos quiénes son. Tienen credibilidad y son sólidas. Muy bien, Melissa, exactamente. Esos puntos tienen en común empresas con credibilidad, empresas sólidas, empresas reconocidas. Brescia nos dice posicionamiento. Tal cual, están muy bien posicionadas. De hecho, podríamos hasta decir que son pues las que encabezan en su rubro, ¿no? Son las empresas líderes en su propio rubro. Cristian nos dice de buen prestigio y por acá nuestro compañero Ramírez nos dice son empresas grandes que tienen una estructura sólida y además lineamientos, tienen procesos. Muy bien. María Ochoa también nos dice son grandes empresas y muy conocidas. Exactamente, son empresas que las conocemos casi a nivel global, al menos las que están por aquí en esta periferia, Google, Netflix y Microsoft, creo que todo el mundo las conoce o sabe de qué tratan sus servicios. Así que vemos por acá que en común, pues, son empresas grandes, con posicionamiento, empresas que al mismo tiempo tienen una gran facturación e incluso un gran número de trabajadores. Algunas empresas, incluso las que están aquí, tienen no solamente un local o una sede, sino están a nivel mundial presente. Tienen oficinas en varias geografías, ¿ok? En varios países. Además, si nosotros profundizamos, si las vemos un poquito más, si hacemos zoom, nos damos cuenta que estas empresas tienen una gran mentalidad orientada a las personas. Una mentalidad que está orientada en el cuidado, que está orientada en la satisfacción del trabajador. ¿Ok? Ejemplo, tenemos a Google. ¿Ok? Ahora vamos a entrar un poquito a conocer qué hace Google por las personas, cómo cuida, cómo al mismo tiempo logra que estas personas sean las más talentosas, las más comprometidas. Vamos a poner por acá nuestro listo, Google y listo. Vamos a presentar, listo. Por acá vemos un poquito más. Está por acá justo las oficinas de Google y nos dice su lema, Build for Everyone, o sea, construido o construyendo para todos. Y vemos por acá que tenemos a varios, pues, trabajadores que acaban de ingresar y van comentando lo que han recibido o lo que están recibiendo de Google, ¿no? Su kit de bienvenida, su equipo informático y por acá la empresa, y acá viene recursos humanos, ha destacado distintos videos. Por acá muestra su cultura, muestra un poquito cómo es trabajar en Google, cómo se sienten, cómo pues impactan en su día a día, cómo logran al mismo tiempo hacer que estos trabajadores tengan un sentido y un propósito alineado con la filosofía de la empresa. Muestran un poquito incluso los distintos programas que tienen y por acá vemos los distintos espacios, ¿no? Por acá vemos un poquito este espacio que está brandeado con
colores institucionales, vemos cómo el comedor está bastante orientado para que los trabajadores puedan sentirse bien, vemos este tipo de espacios también pensados en ellos. Entonces, este tipo, pues, de pensamiento centrado en el trabajador ayuda a que Google pueda sentir que está impactando y al mismo tiempo cuidando esta necesidad y estas expectativas que van teniendo sus distintos trabajadores, ¿no? Por acá vemos incluso que tienen alguno de esos días para que asistan con la mascota, por acá tienen espacios muy colaborativos, muy abiertos, y esto pues impacta en talentos próximos, en talentos futuros, ¿ok? Muy bien, entonces podemos decir que Google tiene la mentalidad muy orientada a las personas, ¿ok? ¿Qué más? Vemos por acá Microsoft. Lo mismo sucede con Microsoft. Nosotros vemos que, pues, Microsoft está cuidando que sus distintas prácticas sean en beneficio de los trabajadores. ¿Qué más? Netflix también. Netflix siempre está tratando de encontrar maneras en que los empleados puedan poner también sus ideas en los distintos productos o los distintos cambios o servicios que van ellos consolidando. ¿Ok? Excelente. Y bueno, por aquí, esto ya lo resolvimos, les he traído esta pequeña línea de tiempo de cómo ha ido evolucionando la gestión de personas. Desde el momento en que se concibió en los años 1900-1970 hasta el día de hoy, 2025. ¿Ok? Y bueno, un poquito de cómo iniciamos nosotros o el mundo o el área de recursos humanos nace debido a que estaba pues en los años 1900 suscitándose algunas revoluciones industriales. Estas revoluciones necesitaban a más personas en las distintas industrias. Estaban produciendo a gran cantidad, a nivel masivo, distintas herramientas que pues estaban necesitando para la misma época, para el mismo contexto. Entonces, hay más personas en las industrias, hay más industrias y por lo tanto necesitamos a un ente, necesitamos a un grupo que administre pues a este grupo de personas, que pueda validar cuánto tienen que pagar a estas personas, a cada una de estas personas del grupo, cuáles son los días en que ha trabajado, si ha cumplido la cuota, no ha cumplido la cuota de lo que tenía que producir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, era una función muy administrativa, muy operativa en esa época y era bastante reactivo. Pasan los años, van cambiando las mismas condiciones, el mismo contexto y llegamos a los años 80, ¿ok? En los años 80 que nos encontramos pues con un contexto donde ya no vemos al trabajador meramente como un recurso, sino lo vemos a un nivel mucho más holístico, más integrado, con un enfoque en las habilidades, competencias tanto blandas como técnicas. Y además, entendemos en los años 80, años 2000, 90, pues que el talento humano, que la persona es la base para que la empresa tenga éxito. ¿Ok? Entonces, a partir de estos años cambia un poquito el chip, el mindset, la filosofía de lo que era el equipo de recursos humanos e incluso algunos empiezan a llamar a este equipo como gestión del talento. ¿Ok? Y
ya más adelante, a partir de los años 2010, encontramos que este equipo de gestión de personas también está pensando en las distintas vivencias, interacciones que tiene el trabajador como empleado, ¿no? En sus distintas experiencias, la experiencia del empleado. Se incorpora este concepto, se trabaja en función a esto y además, pues, optimizamos todo el proceso de desarrollo, formación, todo enmarcado en una cultura y un clima adecuado para el trabajador. Entonces, si vamos viendo un poquito, hemos ido evolucionando, hemos ido cambiando de un rol administrativo a un rol mucho, mucho más potente, un rol estratégico, un rol diferencial. Nosotros conocemos al trabajador, sabemos cuáles son sus límites, sabemos cuál es su talento, cuál es esa fortaleza que puede ayudar a que la empresa logre lo que se va trazando. Por lo tanto, aquellos que toman decisiones a un nivel directivo tienen, pues, que tener este tipo de conocimiento claro, ¿no? Saber que recursos humanos tienen un conocimiento sólido de los trabajadores y por lo tanto necesitamos la opinión de recursos humanos para tomar decisiones. A veces las empresas subestiman al equipo de recursos humanos o al equipo de gestión del talento y eso provoca que cuando toman decisiones, el impacto o las consecuencias de estas pueden ser nefastas, pueden incluso llegar a pérdida o a cierre de la empresa. Ejemplo, justamente hace unos años una compañera me comentaba que su empresa, una empresa mucho más pequeña de logística, fue comprada por una empresa mucho más grande aquí en Perú. ¿Okay? Una empresa que casi, pues, tenía el dominio en esa época de todo el proceso de logística, ¿ok? De las distintas empresas. Entonces, esta empresa pequeña pasa a formar parte de esta empresa grande, pero pues lo hacen entre el departamento de operaciones, departamento de finanzas y ya está. El equipo comercial y ya está. No preguntan a recursos humanos de qué va a significar para los trabajadores el hecho de que pasen pues a esta empresa más grande, de que su tipo de contrato cambie, de que tengan muchos pues un contrato ahora más temporal e incluso un contrato que está supeditado a los resultados semestrales, a las métricas de esta nueva empresa, ¿no? Entonces que incluso habían algunos puestos de trabajo que estaban desapareciendo porque ya existían en la otra empresa. Entonces había una causalidad pues muy grande que no habían planificado a nivel humano. Cuando se hace esta fusión, cuando se integran estas dos empresas, pues la empresa pequeña, los trabajadores de la empresa pequeña empiezan a renunciar de manera masiva. Y esta empresa pequeña deja de existir prácticamente y esa inversión que hizo esta empresa grande por comprar esta empresa pequeña, pues se pierde. La empresa pequeña ya no era sostenible y al final se va, ¿no? Entonces, la fusión en términos propios fracasó. Y fracasó porque no tuvo el sentido humano, ¿ok? La empresa tenía que haber preguntado, tenía que haber tenido una opinión, pues, desde recursos humanos y en base a eso definir sus acciones, definir cómo podía ser este tipo de fusión donde se cuidase la experiencia de estas personas que iban a pasar a una empresa mucho más grande con otras condiciones, ¿no? Pero bueno, a veces pasa, ¿ok? Entonces no subestimemos a las empresas, al equipo de recursos humanos y a todo el conocimiento que vamos consolidando en el día a día, ¿ok? Muy bien. Y bueno,
Este enfoque que les comentaba, que vamos viendo, sigue evolucionando. Es un proceso dinámico, un proceso que se alinea al contexto mismo de la sociedad. De hecho, hoy en día, recursos humanos también está teniendo un enfoque mucho más estratégico, pero que también incorpora la tecnología. ¿Ok? Entonces estamos teniendo una nueva faceta o un nuevo tipo de herramienta a nuestra disposición. ¿Ok? Y bueno, no se olviden, hoy en día somos este socio estratégico del negocio que estamos alineados a las políticas de personas con objetivos organizacionales. ¿Ok? Y pues, como decía, ya estamos teniendo una herramienta que nos ayuda a impactar en el día a día de las personas. ¿Qué herramienta es esa? Pues todo lo que implica la tecnología. Hace unos 10, 15, 20 años, mucho de lo que hoy en día es nuestro día a día, nuestra cotidianidad, el uso del celular, el uso de la tablet, el uso de los equipos portátiles, etcétera, pues no era lo común, no era lo cotidiano. Hoy en día tenemos incluso inteligencia artificial para preguntar lo que se nos ocurra en cualquier minuto que decidamos, ¿no? Entonces, este tipo de facilidad, este tipo de acceso, este tipo de conocimiento a la mano, pues también repercute, impacta en los procesos de recursos humanos, ¿ok? Ejemplo, muchas empresas ya están incorporando la inteligencia artificial en sus procesos de recursos humanos. ¿Cómo? Pues algunos utilizan lo que es las plataformas o el software ATS, que es la automatización de procesos de selección. Tienen una plataforma donde han definido las frases o las palabras más importantes de un perfil que están buscando de una vacante determinada, y cuando llegan los candidatos y envían sus hojas de vida, sus CVs, etcétera, esta plataforma con inteligencia artificial muy bien automatizada, pues valida, comprueba. Ellos tienen esta plataforma tiene una cantidad o un número de palabras que sí o sí tienen que tener el perfil del candidato que se ha colocado como el ideal, y compara con los distintos CVs, con las distintas hojas de vida que han ido llegando. Y aquellas que tienen cierta similitud, que tienen mayor cantidad de palabras incorporadas, pues pasan el filtro y llegan a manos ya de un reclutador humano. Este reclutador humano pues valida y ya convoca para todo el proceso de selección. Entonces, este tipo de uso de la inteligencia artificial facilita a que el proceso sea mucho más rápido, a que los filtros y la revisión curricular, que es uno de los primeros pasos, se realice de una manera adecuada y rápida. No obstante, obviamente, también tiene algunas debilidades, ¿no? A veces podemos tener algún candidato que es muy bueno y que no necesariamente ha colocado pues las palabras correctas o las palabras que se han enlistado, o incluso que el tipo de formato, el tipo de CV que ha enviado es un CV que no puede el software leer, ¿ok? Sobre todo si es que ve, si tiene mucho diseño, tiene mucho cuadro, a veces ese tipo de hojas de vida no son pues válidas para este tipo de software. Por lo tanto, los descartan, no porque sean malos o no porque no cumplan con los requisitos o con los filtros que se han establecido, sino porque no podía hacer la comparación.
Entonces, también tenemos ahí un poquito de contingencia y que tenemos que manejarlo con pinzas, ¿ok? Muy bien, ¿qué más? Chatbots para mejorar la experiencia del candidato y el empleado. Muchas veces, y esto les debe haber pasado también a ustedes, cuando nosotros estamos en un proceso de selección, necesitamos, pues, tener feedback, necesitamos que nos digan cuáles son los siguientes pasos, si hemos pasado a la siguiente etapa, etcétera, etcétera. Y a veces los reclutadores humanos no lo logramos, no logramos dar la información a tiempo o pasan unos días y no tiene pues el candidato una respuesta. ¿Qué es lo que se ha hecho hoy en día? Se ha automatizado este tipo de preguntas frecuentes en un tipo chatbot, donde este chatbot responde a las preguntas que el candidato puede tener de una manera mucho más rápida y automatizada. ¿Ok? Pues obviamente esto genera confianza, genera una buena reputación y ayudamos a que el candidato tenga un seguimiento coherente de su proceso de selección donde está participando. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Analítica predictiva para la retención del talento. Hoy en día la retención del talento se vuelve un desafío más complejo. Las nuevas generaciones están apostando por buscar empresas con clima, con las mínimas condiciones de bienestar, que realmente puedan crecer, tener un ambiente positivo, sano. Entonces, muchos están renunciando a las empresas y las empresas tienen que tomar acciones y para ello utilizan alguna o cierta analítica que les predice o les brinda mayor sensación de riesgo en algunos trabajadores sobre si se van a ir, si se van a quedar en la empresa. ¿Ok? Eso es un poquito la analítica predictiva, para que puedan tomar decisiones en base a datos que han ido recopilando. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? El trabajo híbrido y el trabajo remoto. Hoy en día en recursos humanos nosotros estamos todo el tiempo tratando de tener pues distintas modalidades que se adecúen a la operativa, a la operación del negocio, pero que al mismo tiempo beneficie al trabajador. Para ello, y después de la pandemia, se descubrió, se tuvo el trabajo híbrido y el trabajo remoto. Esto ha impactado a nivel de flexibilidad laboral para los trabajadores. Ha logrado que exista, en algunos casos, en la buena gestión de este tipo de espacios, mayor productividad e incluso que los trabajadores sientan que es un beneficio, ¿no? Me ha tocado a mí alguna vez que llamo a un candidato y el candidato lo primero que me pregunta, incluso antes que el sueldo, me preguntan si es un trabajo remoto, es un trabajo híbrido o un trabajo con presencialidad todos los días. ¿Por qué? Porque esto determina su interés. Si es un trabajo remoto, tiene mucho interés. Si es un trabajo híbrido, suele ser medio interés. Y si es un trabajo presencial, sobre todo los profesionales de tecnología, no lo desean. ¿Ok? Entonces también este impacto de la modalidad de trabajo ha llegado para quedarse y nosotros desde recursos humanos vamos a tener que gestionar. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué otra tendencia tenemos actualmente en recursos humanos? Pues lo que les decía, la experiencia del usuario. Todo el proceso de bienestar, todo el proceso de cuidado de la experiencia, los programas de salud mental que las empresas están incluso incorporando, incluyendo los beneficios personalizados, los planes de carrera, la formación, el enfoque en la diversidad e inclusión de
los distintos trabajadores. Eso también es parte de las tendencias actuales y de cómo está evolucionando el mundo de recursos humanos hoy en día. ¿Ok? Eso es un poquito. Cuéntenme, chicos, si tienen alguna duda, alguna consulta. ¿Cómo vamos? Muy bien. Entonces, les he traído sus ejemplos para que puedan también responder un poquito a lo que hemos visto hoy. ¿Ok? Tenemos a esta empresa tecnológica que busca liderar el mercado. Para ello, necesita diseñar un programa de desarrollo continuo para sus ingenieros. ¿Ok? Es una empresa que quiere un programa de desarrollo continuo para sus ingenieros, porque quiere ser la mejor empresa. Y luego tenemos a una empresa retail con muchas renuncias. Mucha gente se está pues saliendo de esta empresa, están escapando de la empresa. Obviamente, si tú tienes muchas renuncias, esto genera más costos a nivel de reclutamiento, a nivel de capacitación, a nivel de atención. Esto afecta a tu cliente. Tú, ya con tus saberes previos, con tu conocimiento, con lo que hemos ido reflexionando en toda esta sesión, ¿cómo actúas? ¿Qué propones? Para el primer caso, para la empresa de tecnología, y para el segundo caso, para la empresa retail. ¿Qué ofreces? ¿Qué mencionas? ¿Qué es lo que haces? ¿Haces algo? ¿No haces nada desde tu rol de asistente de recursos humanos? ¿Qué puedes hacer? Mientras tanto, yo estoy por aquí viendo sus comentarios que me habían puesto. Melissa nos dice por ahí: considero que recursos humanos es un socio estratégico, pero a veces no nos toman en cuenta. Literal, a veces no nos toman en cuenta en las decisiones. A veces incluso dicen, bueno, llamemos a recursos humanos para que haga la fiestita, pero no se dan cuenta de todo lo demás que está atrás. No es solamente una fiestita, no es solamente la organización de un evento, no es solamente atraer a los candidatos. Hay todo una estrategia y un proceso que recursos humanos pues está velando y está cuidando. Muy bien, Melissa, muchas gracias por tu aporte. Y por acá Melissa también nos dice: implementar programas de formación continua o hacer alianzas con universidades que las pueden dar. Me gusta mucho la idea de Melissa. Melissa nos dice, ¿no? Si esta empresa está buscando que sus ingenieros estén actualizados, que tengan un programa de desarrollo, pues vayamos a esas instituciones que tienen el conocimiento más actualizado, pues las universidades, los institutos. Podemos hacer alianzas, podemos hacer convenios. De hecho, en formación y desarrollo vamos a ver por ahí algunos ejemplos, casos de éxito de este tipo, de cómo podemos tratar de que el desarrollo, de que la formación tenga un impacto real con conocimiento, pues, actualizado, conocimiento valioso para nuestros trabajadores. Muchas gracias, Melissa.
Vamos con tu segunda respuesta. Se me movió, ya está. Conectar con los empleados, saber qué está pasando. Melissa nos dice, creo que a veces es más ponernos en sus zapatos y ver qué pasa en las tiendas o en todo el proceso. Excelente. El segundo caso es una empresa retail con muchas tiendas a nivel nacional y tenemos a muchas personas escapando, renunciando. Hay una fuga de talentos. Melissa nos dice, seamos empáticos. Primero, antes que cualquier cosa, conectemos, preguntemos, ¿qué pasa? ¿Por qué están renunciando? ¿Están renunciando por el contexto de la empresa? ¿Están renunciando por el clima? ¿Están renunciando por los mismos jefes? ¿Están renunciando por los beneficios, por el nivel de salario? ¿Qué es lo que está pasando? Una vez que sepamos qué pasa, podemos responder, podemos tener acciones concretas. Muy bien. Gracias, Melissa. Excelente aporte. Vamos con Cristian. Cristian nos responde el segundo caso. Justo lo que decía también nuestra compañera Melissa. Identificar el motivo de la rotación y reforzar de manera correctiva y preventiva para los futuros postulantes, ¿ok? Acá Cristian nos dice, identificamos, nos damos cuenta qué está pasando, por qué hay rotación, por qué hay renuncias, y una vez que ya hemos identificado, nos ponemos manos a la obra y corregimos y además implementamos un programa preventivo para que no vuelva a pasar este tipo de razón, este tipo de causalidad que impactó, que tuvo este tipo de consecuencia. Muy bien, Cristian, muchísimas gracias. María Ochoa nos dice sobre la segunda empresa que también debe invertir en el personal, buscar el problema, ¿no? El diagnóstico, por qué está pues sucediendo este tipo de fuga de talento. Y además tener espacios de escucha, tener espacios donde exista comunicación con los empleados. Qué importante es lo que dices, María, justamente estos espacios de feedback, donde el empleado pueda sentirse escuchado y al mismo tiempo pueda recibir ese reconocimiento o esas oportunidades de mejora que tiene que incorporar en su desempeño, en su trabajo. Muy bien, muchísimas gracias, María. Finalmente, nuestra compañera Liz nos comenta, para el primer caso, implemento un plan estratégico de gestión del talento y en el segundo caso, propongo un plan integral de reducción de rotación enfocado a estabilidad y experiencia del colaborador. Muy importante lo último que nos dices, Liz, la experiencia. Cuido la experiencia y al mismo tiempo implemento mi plan basándome en la experiencia del trabajador. Excelente. Entonces, desde nuestro rol tenemos varios accionables. Muchísimas gracias por sus aportes, han sido excelentes. Coincido con todas sus respuestas, ¿ok? Muy bien. Y bueno, ya por acá les he traído algunos de los errores más comunes en la gestión de personas. Tenemos que a veces, cuando estamos en el equipo de recursos humanos, nos falta planificar de manera efectiva el proceso de atracción del talento. ¿Ok? Podemos salir a buscar alguna vacante, algún perfil sin una visión clara de lo que estamos buscando, sin un objetivo concreto. Podemos también encontrarnos con procesos de selección lentos, burocráticos, que no tienen un sentido ágil, un sentido de eficacia. ¿Qué más? Podemos tener una mala experiencia con los candidatos. Podemos hacer que no
estamos dando un seguimiento adecuado, no les damos información concreta. Entonces, esto tiene un impacto directo en la gestión, en la reputación de la empresa. ¿Qué más? Mala comunicación interna, falta de transparencia en los objetivos de la empresa, no existe espacios de feedback, espacios de comunicación e incluso existe desconexión entre las distintas áreas. No hay una coordinación adecuada. Finalmente, también cuando nosotros estamos gestionando a los equipos, puede ser que nos encontremos con jefes, con directores que no deseen invertir en el desarrollo de los empleados. Por lo tanto, vamos a tener un presupuesto muy limitado que no ofrece oportunidades de formación. Nos falta pues estos planes de carrera, nos falta incluso estos espacios donde se fomente el crecimiento profesional de los trabajadores. Por lo tanto, vamos a tener fuga de talento y muchos más costos asociados. ¿Ok? Entonces tengamos cuidado con este tipo de errores. Lo vamos a ver más adelante, ya de manera mucho más específica en las distintas temáticas de nuestras siguientes sesiones. Así que tranquilos, como les decía, esta clase tiene el propósito de que sea una clase introductoria, una clase panorámica. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, a mí siempre me gusta que vayamos culminando la clase de una manera amena, divertida. Por eso les he traído este pequeño video que justamente nos muestra un pequeño fragmento de una película, un poquito de lo que muestra, pues, que es la inducción o el día 1, el día de incorporación de un grupo de recién egresados para el programa de prácticas de una empresa muy conocida, que ustedes ya se van a dar cuenta qué empresa es, por si no les he spoileado en el título. Vamos a ver. Reconozco que Google no es un lugar de trabajo convencional. Dicho esto, tenemos reglas. Voy a haceros una serie de preguntas. Debéis levantar la pala verde para indicar que sí y la pala roja para indicar que no. A ver, empecemos. Tomar una cerveza con el jefe. Algunos no tenéis ni 21 años. Algunos tenemos más, así que si quieres zumbarte una birra conmigo, estaré encantado. No pienso zumbarme ninguna birra con usted. ¿Te colocas? No me coloco. No juzgo a nadie, solo lo digo. A propósito, si quieres una bebida fresquita, dínoslo. Vale, gracias. Pero deja de hablar conmigo. Soy como William Holden, el traidor en el infierno. La verdad es que no entiendo la alusión. Googlealo. Salir con un compañero de prácticas. Esto es Google. No ligoteo.com. ¿No? ¿También está mal visto? Decimos que no al amor. Decimos que no al amor, eso. Pues no. ¿Un polvo de una noche se considera salir? Muy bien. Entonces, hemos visto esta partecita pequeña justamente de esta empresa donde están ingresando y ya les están mostrando sus pues procesos disciplinarios, sus normativas. Tenemos pues ahí ya un grupo de empleados definido y a otros trabajadores que son distintos, ¿no? Que tienen otras particularidades, que incluso son un poquito más carismáticos en el sentido de que hacen preguntas un poquito más disonantes. Entonces, siempre cuando estamos nosotros gestionando a los trabajadores, vamos a encontrar distinta clase pues, de personas. Las personas son un universo. Por lo tanto, tenemos que saber cómo llegamos a cada uno de ellos, cómo logramos que cumplan las normativas, cómo logramos que también sean parte de la empresa y que al mismo tiempo puedan sentirse acogidos, satisfechos y con una experiencia positiva. Esa es nuestra misión, ¿ok? Ese cuidado único y además profesional que podemos dar sin perder de vista que estamos gestionando personas. Por lo tanto, la empatía, la comunicación son indispensables. ¿Ok?
Muy bien. Y bueno, ya justamente para culminar un poquito la clase de hoy, les he traído estas 3 conclusiones a las que llegamos en esta primera sesión. La gestión de personas es más que administrar empleados, es clave para el éxito empresarial. Tenemos un rol estratégico en el área de las distintas organizaciones modernas, actuales. Tenemos un impacto real, un impacto que se traduce incluso en el éxito de una empresa. Muchas veces dependiendo de nosotros y de la gestión que brindamos en el día a día al empleado, a los trabajadores. ¿Qué más? Existen nuevas tendencias como la gestión de experiencia del empleado que está transformando la gestión de personas. Por lo tanto, tenemos que aprender, tenemos que incorporarlo en las distintas funciones o responsabilidades que tenemos como asistentes de recursos humanos. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, esto ya lo vimos. Justamente acotarles, en la próxima clase vamos a ver uno de los procesos centrales de recursos humanos, que es el proceso de atracción, reclutamiento, selección y contratación. Así que los invito a la siguiente clase. Va a ser una clase bastante amena, una clase con ejemplos donde ustedes también puedan aportar al conocimiento que estamos construyendo. ¿Ok? Muchísimas gracias. Por acá les dejo las referencias que hemos utilizado. Como les digo, les voy a pasar el libro. Me parece que ya mañana, porque es un poquito tarde, pero ya mañana les pasamos por el grupo el enlace del libro para que ustedes también puedan revisar y profundizar. Que tengan una excelente noche, descansen y que tengan una excelente semana. Nos vemos el día miércoles. Hasta pronto, chicos. Muchísimas gracias.